Ecuaciones diferenciales, sección 1, 2, 3, 1. Reemplazo del profesor Eric González. Lunes 6 de julio. Bien, nuevamente tenemos otra semana, al parecer, de paro por parte de los alumnos. Y además, por instrucción de la universidad, según lo dispuesto en la resolución 0778 del Consejo Académico y la instrucción de la vicerrectora académica, de hacer clases con o sin alumnos, grabarlas y dejarlas accesibles para los alumnos, debo continuar con un repaso esta semana. Sin embargo, siendo las 9:43, voy a esperar unos 5 minutos más, si por si acaso llega algún alumno. En un momento más retomo el audio y realizo la cápsula de repaso.
Ok, siendo las 9:52, aún no ha llegado ningún alumno. Procedo entonces a seguir con los repasos. Las dos últimas comillas clases en las que he repasado y he subido el video. La del miércoles pasado fue un resumen, mejor dicho, un repaso de lo que se denominó clase 8, apuntes clase 8 y apuntes clase 10. Específicamente de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes, cómo encontrar su solución asociando un polinomio, y luego el cálculo del Browniano y su definición. Eso fue el día miércoles. Y el día viernes fue un repaso de variación de parámetros para ecuaciones de coeficientes constantes. O sea, seguíamos en la misma línea de orden n, pero seguíamos la misma línea, de hecho, de coeficientes constantes. Esos han sido los repasos de la semana anterior. El día de hoy, retomando los apuntes que ya se vieron de las ecuaciones lineales de orden n de coeficientes constantes y el Browniano, voy a repasar los ejercicios que se vieron en esas clases. De manera que se puedan reejercitar estos problemas y siguiendo las instrucciones de la universidad, y así por si acaso le puede servir a algún alumno que desee repasar los contenidos. Bien. Estos corresponden a los problemas propuestos en la clase de apuntes número 8 de las ecuaciones lineales de orden n con coeficientes constantes, en donde nos enfocamos precisamente en las ecuaciones homogéneas. Corresponden a la ecuación original lineal, pero igualada a cero y con coeficientes constantes. Entonces, ¿cómo encontrar la solución de este tipo de ecuaciones? Aquí la ecuación ya está escrita con el operador diferencial D. ¿Sí? Es una ecuación bastante grande. El objetivo de poner una ecuación así de grande es simplemente para ir recordando algunos tópicos de polinomios, soltar la mano con eso, y no más que eso, o sea, el objetivo aquí es para ir recordando algunos conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ya la ecuación como está escrita en términos del operador diferencial D, lo siguiente es tomar la llamada ecuación auxiliar asociada, que no es más que considerar la ecuación como si fuera un polinomio. Y por una cosa de convención, simplemente estábamos usando la letra m para denotar este polinomio. En términos simples, sería en vez de colocar esta d, colocar una m. Y así pasamos a asociar un polinomio en m a esta ecuación diferencial. Entonces cada d se transforma en un m. Y el i no se transforma en m porque es una variable. En este caso, denota la función i. Bien, tenemos este polinomio que en este caso es un polinomio de grado 6. Entonces, ¿cuál es la idea? El apunte nos enseña que para encontrar la solución de esta ecuación, primero hay que asociar el polinomio y segundo hay que encontrar las raíces de este polinomio. ¿Cómo se encuentran las raíces de un polinomio? Para eso había que repasar lo visto en álgebra sobre polinomios y sus raíces, pero aquí yo hago unas pequeñas observaciones que sirven para resolver
las raíces de un polinomio. Entonces, una forma óptima de resolver las raíces de este polinomio es factorizando. Entonces, factorizar un polinomio es una técnica, digamos, que sirve para encontrar las raíces de una manera mucho más sencilla. Entonces se procede a querer factorizar este polinomio. Para factorizarlo, de todas maneras, necesito conocer alguna raíz para poder hacer una división por un factor, ¿sí? Entonces, recordamos el criterio de las raíces racionales que se estudia en álgebra. ¿Qué dice este criterio? Es un criterio bastante útil que nos ayudará a encontrar raíces en polinomios que obviamente sean muy grandes. Si tenemos un polinomio de grado 2, ese polinomio es muy sencillo porque tiene fórmula para resolverlo. Sin embargo, un polinomio de grado 3, si no es de manera clara un binomio al cubo o una diferencia o suma de cubos, si no es ninguna de esas tres productos notables, va a estar difícil factorizarlo y calcular sus raíces de manera directa. Entonces, para polinomios de grado 3 que no cumplan con esos productos notables y grados mayores, este criterio va a ser bastante útil. El criterio dice que uno se concentre en el coeficiente libre. El coeficiente libre de un polinomio es aquel que no está acompañado de la variable. En este caso es un polinomio en m, por lo tanto el coeficiente libre es el que no tiene m. Aquí, en este caso, el menos 4. Se concentra en él y aquí le llama a sub 0. Ese es el coeficiente libre, aquí a sub 0 es menos 4. Y hay que encontrar todos los divisores de a sub 0. En este caso, del menos 4. ¿Quién divide al menos 4? Lo divide el 1, el 2 y el 4. Y asimismo, lo divide el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Entonces, ahí tenemos, por una parte, los divisores del menos 4. Y luego dice que se enfoque en el coeficiente que acompaña la potencia más alta. En este caso, a sub n es igual a 1. Aquí la potencia más alta es la número 6. Y como no aparece ningún número aquí, significa que hay un número 1. ¿Quién divide el 1? Solamente el 1 y el menos 1. Bien. Considerados los divisores del a sub 0 y los divisores del a sub n, las posibles raíces de este polinomio van a ser aquellas que se forman con los divisores del a sub 0 dividido los divisores del a sub n. Estas son las posibles raíces, ¿sí? Entonces, las posibles raíces de este polinomio simplemente son 1, 2 y 4 con signo positivo y negativo respectivamente. ¿Por qué? Dijimos que los divisores del menos 4 son 1, 2 y 4. Ambos, todos números, perdón, en su forma positiva y negativa. Y los divisores aquí del a sub n, en este caso sub n era 1, los divisores eran el más y el menos 1. Entonces sería el más 1 y menos 1, vamos a hacer inmediatamente eso, el más y menos 1 de los divisores del menos 4 dividido más menos 1 del divisor de acá. Eso da 1. El divisor 2 y menos 2 del menos 4 dividido más y menos 1. Eso sigue siendo más o menos 2. Y el divisor más o menos 4 del número menos 4 dividido entre más o menos 1. Eso sigue siendo más o menos 4. Por eso que estos son el conjunto de posibles raíces del polinomio. Ahora, ¿cómo se encuentra una raíz? Bueno, la idea es básicamente por inspección. ¿Qué significa eso? Aquí se tienen 2, 4, 6 raíces. El
teorema de las raíces, perdón, no dice que todas las obtenidas sean raíces del polinomio, ¿sí? Aquí, de hecho, está escrito, si es que este polinomio tuviera una raíz racional, tiene que ser de esa forma, ¿ya? Pero nada más. Y lo que yo he dicho equivalentemente en otras palabras. Encontrado los divisores de los coeficientes correspondientes, las posibles raíces de este polinomio son escritas de esa manera, como los divisores de este dividido los divisores de este. Entonces no significa que todas las raíces que se encontraron sean raíces como tal. Entonces, ¿cómo uno sabe cuál sirve y cuál no? Por inspección. Entonces uno va a partir siempre por el más fácil, por el 1. ¿Qué hace uno? Toma el número 1 y lo reemplaza en m. Si al hacer eso, el resultado de la operación da 0, entonces es raíz. Así de simple. Si no da 0, entonces uno prueba el siguiente, menos 1. Y así, por inspección, va probando hasta encontrar 1. Basta con encontrar solo 1 que sea raíz dentro de este conjunto. ¿Por qué basta con encontrar solo 1? Porque el teorema del factor de los polinomios hace alusión de que es posible tomar un polinomio y dividirlo, puede ser divisible por este factor que sería m menos alfa en términos generales, donde alfa es alguna raíz del polinomio. Entonces todo polinomio tiene como uno de sus factores m menos alfa, donde alfa es alguna raíz, ¿sí? Entonces basta con encontrar una, podemos formar este factor. En este caso, por inspección, el 1, si se reemplaza en el polinomio anterior, en este, si se reemplaza el 1, precisamente da 0. Entonces es raíz. ¿Cómo es raíz? Entonces podemos afirmar que m menos 1 va a ser un factor, al factorizar todo ese polinomio, uno de los factores que va a aparecer va a ser m menos 1. Y como aparece uno de estos factores, de esta forma m menos 1, otro de los teoremas que nos entrega el teorema que nos entrega la álgebra con respecto a la materia de polinomios, es que entonces se puede dividir. Podemos tomar nuestro polinomio original y dividirlo por este factor. Y la división va a ser exacta, porque el número que está acá es una raíz. ¿Sí? Bien, y se puede dividir de dos formas, la división larga y la división sintética. En estos casos se usa la división sintética por la sencilla razón que la división sintética solo se puede usar cuando uno divide un polinomio, sea cual sea su grado, pero lo divide por un polinomio de grado 1, x menos alfa. Un polinomio de grado 1, un polinomio lineal. Y como uno se preocupa de encontrar solo una raíz, y aparece entonces solo un factor que va a ser sí o sí de grado 1 por el término factor, entonces podemos usar división sintética, que lo hace mucho más rápido. ¿Ya? Mucho más rápida esta división, por eso es que se aplica en este caso. Y aquí dan las instrucciones de cómo conseguir la división sintética, que pasamos a ver mejor en un ejemplo. Lo primero que hay que hacer es hacerse una tablita donde en la primera fila van a ir los coeficientes del polinomio original. Entonces, ¿cuál era nuestro polinomio original? Este. Significa que nuestra primera fila va a estar compuesta por todos los coeficientes que aparecen acá. Esto es un polinomio de grado 6. Entonces aquí quien acompaña el 6 es el 1. Luego viene el siguiente coeficiente, menos 6. Luego el 12, luego el menos 6, luego el menos 9, luego el 12 y finalmente el 4. A eso se llaman los coeficientes, son los que acompañan a las potencias. Entonces, la primera fila está formada por estos números. Un alcance muy importante.
en el caso de que en un polinomio no aparezca uno de estos términos, por ejemplo, este mismo polinomio en donde no aparece el menos 9m cuadrado. Es decir, tenemos el m a la 6, menos 6m a la 5, más 12m a la 4, menos 6m a la 3, más 12m menos 4. ¿Sí? Otro polinomio en que nos saltamos este. Y queremos hacer nuestra división sintética. En la primera fila vamos a poner el 1, el menos 6, el 2, el menos 6. Pero acá este no existe, no aparecía en este nuevo polinomio. No podemos llegar y saltarlo. Como no existe, uno dice que en verdad el m al cuadrado existe, pero está multiplicado por un 0. Entonces, en la primera fila de nuestra división sintética, en el lugar donde debería ir el coeficiente que acompaña al m cuadrado, se coloca un 0. Y luego 2 y menos 4. ¿Sí? O sea, si falta un término, uno o más términos en un polinomio, no se salta al siguiente, no se omite, sino que en la división sintética uno debe colocar que los coeficientes que ahí no están es porque son ceros. ¿Sí? Bien, una vez colocados los coeficientes, acá se hace una rayita y estamos dividiendo por 1. Dijimos que 1 era raíz, se divide por 1. Entonces la división sintética dice, baja el 1. El primer coeficiente siempre baja. Acá, baja simplemente a la última fila. Luego uno toma este número y lo multiplica por el siguiente coeficiente, menos 6. Perdón, disculpa. Uno toma el número que está acá y lo multiplica por el divisor. En este caso el 1. ¿Sí? Lo multiplica por la raíz. Entonces sería 1 por 1 y lo coloca acá, el resultado. Eso da 1. Y ahora sí, toma esto y lo suma. Esa suma da menos 5. Luego, menos 5 por 1 y lo coloca acá, menos 5. Y hace la suma. 12 menos 5, 7. Y así se va repitiendo el proceso. O sea, 7 por 1 y el resultado lo coloca bajo el siguiente coeficiente, o sea, el menos 6. Hace la suma y eso da 1. Ahora, 1 por 1 y el resultado lo coloca abajo del siguiente coeficiente. Hace la suma y eso da menos 8. Menos 8 por 1, menos 8. Hace la suma y da 4. Y por último, 4 por 1, 4 y en la suma da 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpretar el resultado? Este era nuestro polinomio original, ¿sí? Este. Y significa que este polinomio es igual a el polinomio que está acá, que el que es representado por el 1 en división sintética. Ese polinomio es el m-1 por el polinomio que resultó acá abajo, más el resto. En la división sintética, la última columna que queda, el elemento de la última fila, última columna, o sea, en este caso el 0, representa el resto de esta división. Obviamente, el resto debe dar 0. ¿Sí? Eso es un buen indicador. El resto de las divisiones sintéticas en estos casos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque se supone que estamos dividiendo un polinomio por un factor que pertenece a la factorización del polinomio. Entonces, para decirlo en términos coloquiales, este factor cabe justo en el polinomio. No sobra nada, no falta nada. Entonces no tiene que haber un resto. Si aquí les llegase a aparecer un número distinto de 0, es dos cosas. O se equivocaron en elegir la raíz probablemente hay un pequeño error, o no hicieron bien la división sintética. ¿Sí? Entonces, eso es un buen indicador. Tiene que dar siempre resto 0, porque se está dividiendo en términos como numéricos, es como estar dividiendo por un divisor. ¿Sí? Y si se imaginan que esto es un número, por ejemplo 20, y que lo están dividiendo en 2, uno sabe que dividir 20 en 2 cabe justo. No hay un resto. Aquí es lo mismo. Uno sabe que dividir un polinomio por uno de sus factores cabe justo. No hay resto. Entonces tiene que dar 0. Y
el polinomio que resulta acá es un grado menor, una unidad menor al polinomio original. Es decir, si nuestro polinomio original era de grado 6, el polinomio que resulta acá es de grado 5. Y estos son los coeficientes que acompañan a cada una de las potencias de m. Ahí está escrito. Ahora, hay que seguir factorizando. Ese era el objetivo. Esto ya no se puede factorizar más, pero este polinomio sí. Entonces, ahora, a este polinomio hay que encontrarle la raíz para seguir factorizándolo. Y se vuelve a aplicar el criterio de la raíz. Se consideran los divisores del 4, en este caso, los divisores del 1, y las posibles raíces son los números divisores de 4 divididos los divisores del 1. Que si se fijan, como nos dio nuevamente el número 4 y el número 1, son el mismo conjunto que ya se vio. Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y por inspección, o sea, por ir probando, así de simple, ir probando números. Y uno siempre prueba lo más fácil, primero el 1. Y eso es sencillo, porque precisamente el 1 es raíz. Entonces inmediatamente uno reemplaza aquí el 1, da 0 y por lo tanto raíz. Y como el 1 es raíz, entonces uno de los factores de este polinomio, cuando se factorice, uno de los factores que aparece es el m-1. Se va a repetir, fíjense, se repite. Entonces ahora se procede a hacer la división sintética para este polinomio. Si colocas los coeficientes de este nuevo polinomio en la tabla, en una nueva tabla, y aquí el 1. Y se procede con la segunda división sintética. Entonces, el 1 baja, luego 1 por 1, y ese resultado se escribe debajo del siguiente coeficiente, y se hace la suma, y da menos 4. Luego menos 4 por 1 es menos 4, se hace la suma, y da 3. Luego, 3 por 1 es 3, se coloca acá abajo, se hace la suma, y eso da 4. 4 por 1, 4, se hace la suma, y da menos 4. Menos 4 por 1, menos 4, y se hace la suma, y da 0. Bien, entonces, este polinomio se puede escribir como m-1 por el polinomio resultante acá abajo, que como se dijo en la división sintética, el polinomio que se obtiene es un grado menor. O sea, si este es de grado 5, el que se obtiene es de grado 4. Esto es lo que teníamos, ¿sí? Entonces ahora, como dije, de aquí este polinomio se puede escribir como m-1 por un polinomio de grado 4. Y como ya existía un m-1, se tiene un m-1 por m-1, o sea, m-1 al cuadrado, por el polinomio de grado 4 que resultó acá, donde estos son los coeficientes que acompañan a las potencias de m. Ahí está. Nuevamente, división sintética, ¿sí? Porque tenemos un polinomio de grado 4. Seguimos sin tener herramientas más simples para resolverlo. Entonces, nuevamente, hay que encontrar los divisores del menos 4 y dividirlo por los divisores del 1, que ya sabemos que es más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y de ahí salen las posibles raíces. Entonces, por inspección, nuevamente el 1 es raíz. Otra vez, uno reemplaza el 1 y calza, da 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno factoriza el polinomio este a la cuarta, entre sus factores aparece el m-1. Otra vez va a aparecer un m-1. Bien. Y se hace la división sintética. Ahora se colocan los coeficientes de este polinomio. 1, menos 4, 3, 4 y menos 4. Ahí está. Se divide por el 1. Se realiza entonces la división sintética. Baja el 1, 1 por 1, 1, se hace la suma, menos 3 por 1 es menos 3, se hace la suma, 0, 0 por 1, 0, sumo, me da 4, 4 por 1, 4, sumo, me da 0. Entonces, este polinomio que está acá de grado 4 se puede escribir como m-1
el polinomio que resultó acá. ¿Qué polinomio es este? Si este era de grado 4, el que resultó acá es de grado 3. Si se fijan, acá hay un 0. Entonces esto debería ser 1 por m cubo menos 3m cuadrado más 0m. O sea, podemos omitir ese término. Más 4. Es decir, eso. Y aquí aparece m cubo porque, como dije, al factorizar este polinomio aparece nuevamente el factor m menos 1. Entonces se multiplica y queda m menos 1 al cubo. Ya nos queda... Estamos avanzando, queda casi el último. Ese polinomio, hay que considerar las raíces del 4, dividir las raíces del 1. Nuevamente se tiene el conjunto más menos 1, más menos 2, más menos 4. En este caso, por inspección, si reemplazan el 1, da distinto de 0. Entonces en este caso el 1 no es raíz. Yo pruebo el siguiente, menos 1. Y el menos 1 sí es raíz. Reemplaza menos 1 y da 0. Entonces ahora se hace la división sintética. ¿Qué quiere decir esto? Al factorizar este polinomio, entre sus factores va a aparecer el factor m más 1. ¿Sí? Porque debería aparecer el factor m menos la raíz. Y como la raíz es menos 1, sería m menos menos 1. O sea, m más 1. Y la división sintética se hace por la raíz, que la raíz es menos 1, y los coeficientes que acompañan acá. Fíjense, aquí hago lo que yo les dije anteriormente. M cubo, 1, m cuadrado, menos 3. Aquí debería haber el término con m. No existe, entonces coloco 0. Y el término libre, 4. Hago la división sintética. Primero baja, 1 por menos 1, menos 1, sumo menos 4. Menos 4 por menos 1, 4, sumo me da 4. 4 por menos 1, menos 4, sumo me da 0. Entonces, este polinomio se puede escribir como m más 1 por el resultado de acá. Y si este era un polinomio de grado 3, lo que queda acá es un polinomio de grado 2. M cuadrado menos 4m más 4. Ahí está. ¿Sí? Y este ya es un polinomio de grado 2 y se ve claramente que es un cuadrado de binomio, así que se puede resolver muy fácil. Ahí está. Bien, conclusión. ¿Cuál era nuestro objetivo? No olvidar el objetivo del ejercicio. Resolver una ecuación diferencial. Y asociamos un polinomio. Entonces, asociado al polinomio y encontrar su factorización, pasa a encontrar su raíz. Entonces sus raíces son de igualar esto a 0 y decir m menos 1 al cubo es 0, o m más 1 es 0, o m menos 2 al cuadrado es 0. Y de ahí salen las raíces. Las raíces es el 1, el menos 1 y el 2. Pero hay que considerar esto, las multiplicidades que se llaman. Aquí el menos 1 es una raíz de orden 3 porque se repite 3 veces el 1. Si se dan cuenta, eso fue lo que sucedió. En 3 ocasiones nos daba que el 1 era raíz. Entonces el 1 se repite 3 veces. El menos 1 se repite solo una vez. Ahí está. Y el 2 se repite 2 veces. Entonces ahí está el resumen. 1 raíz de multiplicidad 3, menos, 2 raíz de multiplicidad 2, menos 1 raíz de que no se repite. Por lo tanto, la solución general de la ecuación que dieron es esta, donde uno escribe, aquí está la raíz 1, que es de multiplicidad 3. Entonces, uno revisa la teoría y nos dice que se escribe como una constante más otra constante por x. Aquí es como si hubiera un x elevado a 0. Aquí un x elevado a 1 y aquí un x elevado a 2. Y hasta ahí me quedo. Como es de multiplicidad 3, me quedo hasta aquí al cuadrado. Si se fijan, es un grado menos. Todo esto es factor de la exponencial elevado a la raíz 1 por x. Solo la exponencial de x. Más el 2 es de multiplicidad 2. Entonces, una constante más otra constante por x. Y ahí nomás termino.
X elevado a 1 porque es de multiplicidad 2. Por la exponencial de la raíz multiplicada por x, la exponencial de 2x. Y el último es una raíz que no se repite, así que simplemente la constante por la exponencial de la raíz multiplicada por x, exponencial de menos x. Donde todos estos c sub i son constantes y tienen número porque no se pueden repetir. O sea, no tenemos certeza de que alguno de estos números sea igual. Como no se sabe, mejor escribirlos distintos. Y por eso uno le coloca subíndices a las constantes. Bien. Y aquí tenemos un segundo problema. Entonces, como dije, la idea de hacer un polinomio tan grande como el anterior era simplemente para ir soltando la mano con la división sintética, con la búsqueda de raíces, la búsqueda de factores, la factorización misma, solo por eso. ¿Ya? Aquí tenemos un polinomio de grado 4 al asociarlo a la ecuación diferencial, ¿verdad? Queda a la cuarta. Entonces hay que buscar las posibles raíces de este polinomio. Nos concentramos en los divisores del 28, que son varios, ¿sí? Y los divisores del 1, que son simplemente el 1 y menos 1. Entonces los divisores del 28 divididos los divisores del 1 quedan simplemente los divisores del 28. Más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 7, más menos 14, más menos 28. Todos estos son posibles raíces del polinomio. Entonces hay que ir probando. 1 prueba el 1 y da distinto de 0. No es raíz. 1 prueba el menos 1 y da distinto de 0. No es raíz. Vamos con el siguiente. El 2. 1 prueba el 2 y da distinto de 0. No es raíz. Y 1 prueba el menos 2 y ahora sí. Ahora sí da 0. Entonces el menos 2 es raíz. Y aquí se procede entonces a realizar la división sintética entre el polinomio que está acá y el factor m menos menos 2, o sea, m más 2. Se colocan los coeficientes. Fíjense que aquí es un polinomio de grado 4 y falta la potencia cúbica, entonces coloca un 0. La potencia al cuadrado tiene menos 5, la lineal 12 y la libre 28. Y la división sintética es por el menos 2. ¿Sí? Ya sabemos cómo hacer la división sintética, aquí está el resultado. Es decir, que este polinomio se puede escribir como m más 2 multiplicado por el polinomio que resultó acá abajo, que si el polinomio original era de grado 4, el que resultó es de grado 3. Ahora hay que encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Sí? Nuevamente, los divisores del 14 divididos los divisores del 1 siguen siendo los divisores del 14 simplemente. Y por inspección, nuevamente uno ahora descubre que el menos 2 es raíz. Se repite. ¿Sí? Nuevamente se repite el menos 2 como raíz. Y se hace una segunda división sintética. Entonces se colocan los coeficientes, se hace la división por el menos 2 y aquí se obtiene un resultado. Si se tenía un polinomio cúbico, el polinomio resultante es de grado 2. Es decir, si teníamos este polinomio y teníamos ahora este resultado de grado 3, este polinomio se puede escribir como m más 2 por m más 2, m más 2 al cuadrado, por el resultado de acá. Y esto es un polinomio al cuadrado. M cuadrado menos 4m más 7. Ahí está. Ahora hay que resolver esa cuadrática. Como no se puede factorizar simplemente con algún producto notable, entonces se usa la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Se usa la fórmula y se encuentra que tiene raíces complejas. Entonces, hasta el momento, como resumen, se tiene el menos 2 es una raíz de multiplicidad 2, porque se repite dos veces. Dos veces se obtuvo que el menos 2 era raíz. Y por otro lado, estos números también son raíces, pero son raíces complejas. Por lo tanto, la solución general se escribe así. Cuando es una solución que se repite, nuevamente se escribe como DC1
por x elevado a 0, ¿verdad? Por eso aquí no aparece. C1 más un C2 por x, y ahí termino porque está elevado, perdón, porque es de potencia de multiplicidad 2. De multiplicidad 2, entonces me detengo aquí, en la potencia 1. Por la exponencial de la raíz menos 2 por x. Y cuando la raíz es compleja, ¿sí? Más, tenemos la exponencial de la parte real de este complejo, la parte real es el 2, multiplicado por, aquí tenemos las constantes, multiplicada a cada trigonométrica. El coseno de la parte imaginaria por x y el seno de la parte imaginaria por x. Aquí hay un pequeño error, yo no sé por qué la raíz incluye el x. Eso no está correcto, lo voy a corregir inmediatamente apenas termine de la grabación, porque es raíz de 3 por x. O sea, el x está fuera de la raíz. ¿Sí? Como para que tengan cuidado con eso. Voy a corregirlo apenas termine de grabar. Bien. Eso era entonces el repaso de las lineales de orden n, en donde resolvemos la homogénea. Aquí está el repaso de del browniano, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se define el browniano? El browniano era un determinante. ¿Sí? Entonces, si nos dan estas funciones y nos piden calcular su browniano, es decir, si son LI o LD, bueno, ¿cómo se construye el browniano? El browniano se construye como en la primera fila son las funciones, en este caso I1, I2, I3, y las siguientes filas se construyen como las derivadas respectivas de cada función. Entonces necesitamos las derivadas. Derivamos I1 y la derivamos 2 veces, ¿sí? Porque el browniano, además de otra de las reglas para su construcción, es que la última fila sea de las derivadas n-1. O sea, si se tienen n funciones, llego a la derivada n-1. Aquí tengo 1, 2, 3 funciones. Entonces llego a la derivada 3 menos 1, a la derivada 2. Entonces necesito la segunda derivada. Tengo I2, la derivo una vez. Tengo I2, la derivo de nuevo. Tengo I3, la derivo una vez y la derivo de nuevo. Entonces ahora sí, se construye el browniano. Ahí está, un determinante de 3 por 3. Y se calcula con el método que más se guste. Aquí lo que yo hice fue concentrarme en la tercera columna. Hay que recordar conceptos del álgebra lineal. ¿Ya? Si alguien aún tiene dudas, tiene que repasar esos conceptos. Entonces me concentro en la tercera columna porque tiene muchos ceros. Entonces eso me ayuda a que los otros determinantes sean simplemente cero. Entonces me queda, aquí parte en positivo, negativo, positivo. O sea, sale el 2 como positivo. Y se multiplica el determinante que se obtiene de suprimir la primera fila y la tercera columna. O sea, esto. Y aquí deberían haber otros determinantes. Debería ser menos 0 por. Pero aquí como hay un 0 se va. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, se hace el cálculo y se pueden usar identidades trigonométricas solo para simplificar un poco la cosa. Y se obtiene que da 0 en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, como da 0, podemos concluir que las funciones, son LD, linealmente dependientes. El uso de identidades trigonométricas no es necesario, ¿ya? Se puede simplemente llegar ahí, multiplicar cruzado. Lo usé simplemente para achicar, digámoslo así, las expresiones, nada más, pero no era necesario. Se llega al mismo resultado si se multiplica aquí directo. Y otra cosa importante que se aprendió en el apunte del browniano es cómo encontrar una solución, una segunda solución a una ecuación diferencial
conocida ya una primera solución. Y además que esta segunda solución sea LI, linealmente independiente, con la primera. ¿Sí? Entonces, tomamos la ecuación, se reescribe en términos del operador para reconocer estos términos. A sub 2 el que acompaña de 2, a sub 1 el que acompaña de 1, y este sería la sub 0, que está solito. ¿Sí? Y una segunda solución, LI con la primera, se escribe así. Esta era una fórmula bastante usada, donde aquí este numerador que aparece aquí en la integral corresponde a la identidad de Abel. Entonces aquí ya luego es solo reemplazar. Y 1 se reemplaza por x, a 1x se reemplaza por x cuadrado menos 1, y a 2 se reemplaza por 2, menos 2x. ¿Sí? Y aquí se resuelve esa integral. Lo que se resolvió aquí fue, ¿no? Voy a retroceder un poquito. Acá lo que se hizo primero es resolver esto para no meter toda la fórmula y que no quedara saturada. Se resolvió primero esto. Ahí está. Y se hace una sustitución simple para resolverlo. Bastante sencilla. Luego, como era el numerador, era esto. Queda la exponencial de eso. Pero exponencial y logaritmo son inversas entre sí. Solo sobrevive el argumento. Finalmente, lo que se tiene es eso. Y aquí es una integral simple que queda de esta manera de potencias para ambas integrales. Por lo tanto, como se tiene aquí la segunda solución, una segunda solución de la ecuación dada, que es LI con la primera, y si nos piden una solución general, entonces tomar las dos soluciones y sumarlas en una combinación lineal. La I1 era X y la I2 X cuadrado más 1. Entonces, combinación lineal, constante por X más otra constante por X cuadrado más 1. Bien, ese es el repaso que voy a realizar por el día de hoy. Siendo las 10:35, todavía no llega ningún alumno. Voy a esperar hasta que se acabe la hora de clases, en el caso que llegase alguien con dudas.
Registro que son las 11:09, la clase se acaba y no llegó ningún alumno.